Buenas noches. Vamos a ver en este video, ya que tenemos un listado de contactos. Bueno, vamos a empezar. Tenemos el listado de contactos, tenemos nuestro ABM completo, tanto para listado de contactos como para crear un nuevo contacto con las opciones de modificar y eliminar. Un ciclo completo de un ABM. Ahora lo que vamos a ver un poco de separar un poco en funciones. Empezamos con contacto listado, que tiene menor cantidad de código. ¿Qué podemos hacer? Vamos a separar todo lo que son instrucciones que vayan contra la base de datos en, en un archivo separado. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a realizar la creación, por ejemplo, acá, dentro de agenda, ¿no? Un archivo nuevo llamado data.php, que va a ser mi archivo DAO, o sea, mi archivo de definición de acceso a datos. O sea, la idea de este archivo es que contenga funciones que interactúen contra la base de datos. O sea, que tengan instrucciones comenzando con el prefijo, bueno, en este caso con MySQL, ¿no? MySQL Connection, Query. Bueno, entonces esa es la idea. MySQL Fetch Array, Fetch ASOC. Bueno, cualquier función que interactúe contra la base de datos tiene que estar dentro de este archivo. Entonces también se separaría así lo que es un poco acceso a datos de lo que es, bueno, formularios de interfaz o con código, ¿no? Así que en este caso eso va a representar el data.php. Empezamos con código listado para ver, a ver qué se puede utilizar o qué se puede mudar. Empecemos con abajo, el cargar listado. Bien, acá se hace el cargar listado. Es una función que se llama para cargar, para devolver un conjunto, ¿no?, de filas a una tabla. En este caso se conecta y ejecuta una consulta y después la recorre con fechazo. Bien, entonces ahí ya vemos que acá utilizamos MySQL Query, MySQL Fetch ASOC. Por lo tanto, es una función, tiene instrucciones de acceso a datos. Por lo tanto, vamos a mudar este código, básicamente, al data.php y vamos a hacerle unas modificaciones. Esto me va a devolver toda la información de contacto, ¿no? Entonces lo voy a llamar de esa manera: contacto guión bajo y la operación que se hace sobre contacto. En este caso es traer todos o devolver todos los registros de la tabla de contacto. Bien, nos hace falta también un archivo. Entonces voy a hacer un recuerdo de un archivo. ¿Del archivo de qué archivo? Del conexión.php, que tiene la funcionalidad o la función llamada conectarse, que devuelve el identificador de conexión o el objeto de conexión. Ejecuto la consulta. Este acumulador de filas, bueno, no iría acá. La idea es que me devuelva ya un array, un array de datos. Por lo tanto, esto no iría. En realidad esto tampoco. Y retornaría un result, un objeto de tipo MySQL result, ¿no? Bien, está bien que haga eso ahí, que devuelva esto un objeto MySQL result.
Bueno, lo dejamos así por ahora. Contacto traer todos. Listo. Nos devuelve un objeto MySQL y result. Volvemos al contacto listado. Acá. Bueno, básicamente lo que copiamos fue básicamente estas líneas. Por lo tanto, esto se puede obviar acá. Y acá llamar a la función contacto traer todos, que ya me devuelve un objeto MySQL y result, o sea, el conjunto resultado. Y luego acá lo recorremos. Ahora, ¿qué pasa con esto? Hay una forma mejor. ¿Por qué? Porque acá estamos trabajando con la función MySQL fetch ASOC. ¿Cuál es la idea? Es de separar, de que en el data.php esté todo lo relacionado con este tipo de funciones que comienzan con MySQL. ¿Qué ventajas nos puede traer eso? Bueno, uno, separar lo que es acceso a datos, código de acceso a datos, con lo que es código de alguna página, en este caso, de la página del listado de contactos. Nos ayuda a separar eso, tener bien separado. Y bueno, esa separación también nos va a servir para poder migrar. Migrar a otra base de datos. Por ejemplo, si hubiéramos utilizado SQL Server, bueno, ya no sería la función MySQL i para utilizar, sino sería otra. Entonces, toda esa migración o la modificación de las funciones para una base de datos en particular la haríamos solamente en el data.php. Esa es la idea, que no se tengan que modificar todos los archivos, por ejemplo, para migrar de funciones a usar otro motor de base de datos, sino que, bueno, lo hacemos en un archivo y no en todos los archivos. Por ejemplo, acá, si trabajamos con SQL Server o Oracle, tendremos que modificar todas estas funciones. Esta y en las páginas también, acá también. No se usa MySQL y ASOC, por ejemplo, para trabajar con SQL Server o con Oracle o con otra base de datos. Tendremos que buscar todos los lugares en los que están siendo usados. Entonces acá, en este caso, yo voy a copiar este código y lo voy a mudar acá. Y voy a hacer que me devuelva algo genérico, algo que sea compatible en PHP. ¿Y qué puede ser? Un array. Un array de arrays, por ejemplo. Bueno, entonces creo acá una variable que se llame data. Inicializo en un array vacío. Y en ese array, que va a ser un array numérico, voy guardando como elementos cada uno de los arrays que me devuelve la función MySQL fetch ASOC, o sea, cada uno de los arrays asociativos, que se corresponde con un registro devuelto por la consulta. Y después retorno ese array. Con esto en el código logro separar todo lo que es acceso a datos, y con esta separación solamente si voy a migrar a datos voy a modificar solamente este archivo, el data.php, y voy a modificar obviamente todas las funciones para que trabajen con el motor que estemos utilizando o la base que vayamos a utilizar. Total, esto siempre va a devolver un array, algo que es universal en PHP, no importa la base de datos que se use. Por lo tanto, esta sería la forma, esto sería mi archivo DAO de Data Access Object, objeto de acceso a datos. Esto devuelve entonces un array de arrays. Y acá, entonces este result va a ser un array de arrays. ¿Cómo lo recorro? Con un while, lo puedo recorrer con un while, lo puedo recorrer con un for each, con un for. Total, esto ya no va a estar más, no va a ser la forma. Entonces lo recorro con un for, por ejemplo. A la cantidad creamos una variable que se llame cantidad
Bueno, cantidad de filas. Usamos la función count y le pasamos result. Result ahora va a ser un array, ¿no? Y que vaya hasta la cantidad de filas. Parte de incrementación. Bien. Y acá para que siga esto, a ver, funcionando, podemos asignar a la variable fila. Vamos a ir almacenando lo que representa un registro, que va a ser un array asociativo. Acá. Esa sería la forma. Entonces recorre acá. Llamamos al contacto traer todos, que está definido en el data.php. Como está definido en otro archivo, nos va a hacer falta hacer el include. Entonces, de conexión ya no, porque la conexión lo hace el include el data.php. Entonces acá hago un include ahora del data.php. Esto me va a devolver un array de arrays. Obtengo entonces la cantidad de filas, lo recorro con un for, y acá en esta variable temporal peso fila va a ir almacenando cada uno de los elementos del array principal result. Cada uno de sus elementos es un array asociativo, entonces lo sigo utilizando acá de esta manera. Fila, muestro el ID de contacto, la clave de apellido, el nombre. Bien, vamos a ver si falta algún otro cambio. Sí, va a faltar cambios porque acá estoy llamando a la función conectarse y ya no estoy haciendo un include del archivo conexión.php. Vamos a ver qué pasa así. Guardamos todo. Bien, sigue funcionando, está cargando. Está funcionando esto. ¿Por qué? Porque bueno, entra por acá. En realidad acá llama a la función cargar listado, me tiene que devolver un array de TDs, de TRs, con sus celdas correspondientes. Entonces acá llamo al contacto traer todos, que está definido en el data.php. Por lo tanto hice el require de ese archivo del data.php. Guardo el result. Contacto traer todos, ¿qué me devuelve ahora? Me devuelve un array. Un array de arrays. Acá lo recorro y lo voy asignando a cada elemento del array principal. Que un array asociativo que contiene fila. Bien, entonces acá lo invoco, seteo un acumulador en vacío, acá obtengo la cantidad de filas o de registros, acá guardo temporalmente lo que sería cada uno de los elementos, que es un array asociativo, y bueno, acá lo voy usando. Eso está en cargar listado, ¿no? Bien, está funcionando porque bueno, está cargando. Y para que vean que está funcionando, podemos hacer acá podemos poner vamos a setear filas en vacío para que sepan que ahora no llega nada. Fíjense en B, vacío, para que vean que está tomando este código simplemente. Y ahí lo llena, lo carga con datos. Bien, vamos a pasar ahora. Acá hay un conectarse, algo que es de base de datos y ejecuta varias consultas. Bueno, podríamos crear entonces en el data.php una función que se llame contacto, porque afecta contacto, y se llame eliminar. Es eliminar, si volvemos al contacto listado, bueno, podemos sacar todo su contenido, que va a ser básicamente esto. Pegamos
y vemos, revisamos, se conecta, ejecuta una consulta que eliminar de la tabla intermedia de contacto de aporte, luego los contactos, los intereses seleccionados y luego elimina el contacto. Recibe por parámetro un ID que es el ID del registro a eliminar. Acá lo ejecutamos y va a devolver ese result que va a contener un true o un false. Bueno, volvemos acá. Todo esto no va más. Lo asignamos a una variable result, lo que me devuelve la invocación de la función llamada contacto eliminar y le paso por parámetro el ID, que ya lo tengo acá. ¿Ven? De esta manera queda un poco más limpio acá, más compacto. Punto y coma. Si se ejecutó bien, muestra el mensaje y redirecciona. En realidad, directamente redirecciona, ¿no? Y si no por el else, muestra un texto error al eliminar el registro. Bueno, ahí mudé entonces esto a mi archivo de acceso a datos, que es el data.php. Con esto logro portabilidad. O sea, acá no tengo que hacer ningún cambio. ¿Ven? Si tengo que utilizar otra base de datos, el cambio va a haber que hacerlo solamente en un archivo, en este, en el data.php. Vamos a ver si sigue funcionando el contacto eliminar. Ya con este cambio. Cargo de nuevo la página. Argento. Ahora vamos a crear uno nuevo. Silvina Luna. Familia. Trabajo. Le doy a grabar. Ahí está, lo creo. Luna Silvina. Ahora voy a eliminar. A ver si sigue funcionando. Sí, efectivamente. Sigue funcionando el código, lo elimina. Por lo tanto, ya en esta pantalla, contacto listado, en el listado, ya no hace falta más hacer otra cosa. Vamos a lo que es el contacto form. Acá, está incluyendo el conexión.php. Bueno, ahora va a incluir el data.php. Hacemos un header, un bardam de post. Bueno, vamos a abajo primero. Vamos con estas funciones. Hay varias funciones para cargar, ¿no?, los controles. Cargar categorías. Bueno, esto te devuelve categorías. Entonces voy a crear una función en el data.php que se llame categoría, el nombre de la tabla, traer todos. Bien, ¿qué va a hacer eso? Se va a conectar, declara una consulta, ejecuta. Vamos a copiar hasta ahí. Después vemos cómo seguimos. ¿Ven? Se conecta, ejecuta la consulta. Esto no iría. Esto tampoco. Creamos una variable data que se va a inicializar en un array vacío. Y acá dentro del while cargo esa variable data. Voy asignando a unos elementos de ese array que va a contener fila. Y luego hago un return de data. ¿Ven? De esta manera. Vuelvo a la página, el formulario de contacto. Bien. Empezamos a limpiar un poco el código. Por ejemplo esto. Y acá llamamos a la función que estaba definida en el data.php, que es la que cree, que se llama categoría traer todos. Va a devolver un array de arrays. Y acá adentro lo que podemos hacer es hacer un for de i igual a 0. Obtenemos la cantidad igual a count de result, que va a ser un array.
Bien, esto ya no iría más. Y acá creamos una variable fila. ¿Está bien fila? Sí, el cual le vamos a ir seteando cada uno de los registros, cada uno de los arrays asociativos. En este caso lo obtengo de result en la posición i. Acá va comparando, acá va concatenando las opciones y el select set el select igual a 0. Bien, hasta ahí creo que esto estaría funcionando, el cargar categorías, por lo menos el combo. Para eso lo probamos. Le voy a modificar y el combo de categorías se sigue cargando exitosamente. Bien. Pasemos al cargar deportes. Para ello vamos a necesitar crear una función nueva que me devuelva todos los deportes. Vamos a llamar deporte traer todos. Luego a esta función le voy a añadir básicamente todo este código. Lo pego, se conecta, declara la consulta, la ejecuta. Filas no iría acá. Obtiene la cantidad de deportes y por ejemplo la uso en el for. O a ver, sí, está bien. Lo usamos en un for. Pesos i igual a 0. Pesos i menor a cantidad de deportes. En realidad no la cantidad de deportes, sino tendría que ser... A ver, esto está mal, ¿no? En todo caso acá no va esto. Está mal esto. Acá tendría que ser un for, un while, lo que sea. Voy a abrir fila. Vamos guardando. Lo que me devuelve el uso de la función MySQL fecha array, que me devuelve un array asociativo. Creamos una variable data que inicializamos en un array vacío y ese array lo vamos a ir cargando acá. Data igual a fila y retornamos ese array data. ¿Dónde lo usamos? Deporte y traer todos. Esto es. Bueno, acá quitamos esta parte, asigno una variable, lo que me devuelve la función llamada deporte traer todos. Va a devolver un array de arrays. Bien. Y ahora, ¿cómo lo recorro? Puedo obtener en una variable la cantidad cantidad de deportes. Bueno, declaro una variable cantidad en el cual hago un count de lo que venga en la variable result, que es el array de arrays. Después que lo recorro con un for, por ejemplo. Menor a la cantidad de registro que me devolvió la consulta. Esto no está más. Pesos y más. Acá voy almacenando en fila el contenido de bien, de result en la posición y así quedaría el cargar de deportes. Vamos a ver si sigue funcionando. Refresco la pantalla. Deportes.
Bien, quedó, está bien, cargó. Se están mostrando todos los deportes. Vamos al cargar intereses, que es el otro control que hay que cargar. Que está cargando, pero vamos a mudar el código ahora. Por ejemplo, todo este código podría ir a una función en el data.php llamada función interés traer todos. Nos conectamos, declaramos la consulta ejecutar, la ejecutamos, este filas no iría acá. Bien, acá no haría falta esto, creamos una variable data que va a ser un array vacío al principio. Y acá adentro vamos cargando ese array data con el que contiene fila, que es un array asociativo representando el registro de vuelta por la consulta. Y acá hacemos un return de data. Esto tendría que seguir funcionando así y no hay más código. Vemos acá, refrescamos, a ver si se cargan los intereses, ¿no? A ver, le voy a cancelar, elijo alguno, Sánchez Jimena. Bien, está fallando algo. O está demorando demasiado la carga. A ver, vamos a contacto listado. Modificar. Bien, queda también como pensando. Por lo tanto, puede haber algún error en el código. Voy a contacto form. Bien. No, está bien. Creo que estaría bien esto. Pero está demorando en cargar, ¿eh? Bueno, vamos a dar un repaso, a ver. Categoría traer todos. Deporte traer todos. Interés traer todos. Sí, estaría bien esto. Muy bien. Vemos acá los resultados. Bueno, algo no está funcionando bien. Bien, sigamos con esto entonces. Acá tenemos que tener cuidado con esto. Lo transformamos, era un while, ahora lo transformamos en un for. Por lo tanto, acá estas variables tendrían que cambiar. Hay un for anidado. Vamos a cambiar esta a j, por ejemplo. Acá obtenemos este valor. Y ahí estaría. Guardamos. Detenemos la ejecución. Cargamos el listado de contactos. Y vamos a modificar alguno. Y aparece. La parte entonces que migramos ahora es la parte de cargar deportes. Sería esto. Se están cargando los deportes. ¿Ven?
Bien, excelente. Vamos a cancelar. A ver, vamos a probar otro. Argento Pepe. Bien, se cargan. Bueno, entonces mudamos la funcionalidad para traer deportes al data.php. Y acá simplemente lo utilizamos. Falta el cargar intereses. En el caso de intereses, vamos a crear en el data. Acá está, intereses, interés, traer todos. Y acá simplemente lo vamos a utilizar entonces. De esta manera. Interés, traer todos. Acá va a cambiar esto a un... Vamos a obtener, bueno, la cantidad del array result, que es un array que trae todos los registros, un array de arrays. Y acá utilizamos, bueno, un for, por ejemplo, y igual a 0, peso i menor a la cantidad de registros que devolvió la consulta, y más. Y acá fila, le asignamos el valor de result en la posición i. De esta manera. Bien. Acá vamos a cambiar el interno, el for interno que es usado para marcar los seleccionados. Vamos a cambiar a j. Ahí. Acá también. Listo, hay que dar y bien ahora. Vamos a ver si sigue cargando los intereses. Modifico uno y sí, se siguen cargando los intereses. Se está funcionando. El insertar contacto, ¿qué es lo que tiene? Inserta un contacto. Bueno, podemos mudar esa funcionalidad, por ejemplo, todo esto. En realidad podemos mudar toda la funcionalidad. Este insertar contacto lo corto directamente y lo mudo al data.php. Como tiene que ver algo con contacto, bueno, lo pongo acá. Y le voy a llamar, le voy a cambiar el nombre, le voy a llamar contacto insertar. Se conecta, fórmula SQL ejecutar. En este caso, a ver, ejecuta la consulta, obtiene el ID del contacto nuevo, después recorre los deportes seleccionados y los inserta, al igual que los intereses. Bueno, bien, esto está todo, iría todo en esta, ¿no es cierto?, función nueva ahora, contacto insertar. Y lo invocamos en donde. El insertar se realiza al hacer clic en el botón grabar, en el modo, acá, al hacer clic en el botón grabar, en el caso de nuevo, acá. Vamos a llamar directamente la función que se llamaba contacto insertar. Ahí está, y ya le pasamos todos los parámetros. Quedó así. Y el modificar contacto, ahora que está definido acá abajo, básicamente es mudarlo también. Lo corto y lo mudo el archivo data.php acá abajo. Y lo renombro a contacto-modificar. Y recibe todos los parámetros. Esto se conecta, actualiza el contacto, luego elimina la tabla intermedia y los inserta de nuevo. Elimina la tabla, los intereses, ¿no?, seleccionados en la tabla intermedia, contacto interés, y luego los inserta de nuevo. Por lo tanto, esto debería funcionar. Lo invocamos en donde. Está en la opción modificar, o sea, el hacer clic en el botón grabar. Acá en el caso de
nuevo no, sino en el caso de modificar acá. Acá entonces llamamos a la función ahora que la nombramos contacto modificar. Bien. Y tendré que seguir funcionando. Después vamos a hacer una prueba de todo esto. Queda algo más acá. Bien. Acá estoy viendo una conexión. La ejecuta. Bien. A esto podemos crear una función en el data.php. Ahora la vamos a crear, traer todos acá. Una función que se llame contacto traer por ID, que recibe por parámetro el ID del registro del contacto del cual queremos obtener la información. Acá pego el código, me conecto, la consulta, filtro por el ID del contacto, ejecuto la consulta y esto va a devolver un solo array asociativo. Por lo tanto hago un return de data. Luego en la página esto ya no iría. Asigno la variable data, lo que me devuelve la función contacto traer por ID. Ahí está. Y le paso por parámetro el ID. Bien. Después viene acá la parte de asignación a variables de todos los valores devueltos por la consulta. Contacto traer por ID. Bien, y acá hay otro tema. Obtiene los deportes seleccionados. Acá hay algo de SQL también. Bueno, esto lo podemos... A ver, deportes. ¿Dónde es utilizado deportes? Luego acá. Bien. A todo este código podemos crear una función. Esto obtiene los deportes seleccionados. Bueno, vamos al data.php. Y creamos una función acá. Acá abajo. La llamamos función contacto traer deportes. Contacto traer deportes seleccionados, porque es lo que hace. Y recibe por parámetro, bueno, un ID creo. El ID del contacto, ¿no? Y esto busca en la tabla intermedia. Ejecuta y guarda en un array. Lo que sería, a ver, vamos a ver. Esto devuelve un array asociativo. Acá vamos a tener que guardar el campo llamado ID deporte. Y retornamos ese array deportes. ¿Ven? Acá se inicializó en un array vacío. O sea, si nunca entro por acá, va a devolver un array vacío. Bien. Contacto traer deporte seleccionado. Ya que utilizamos eso, asignamos una variable ya que se estaba utilizando. A ver. Pesos deportes igual a contacto traer deportes seleccionados. Y le pasamos el ID. Y después acá trae los intereses seleccionados. Bueno, sería algo similar. Esto lo mudamos al data.php, creamos otra función
llamada contacto traer intereses seleccionados y recibe por parámetro el ID de contacto del cual obtener los intereses seleccionados. Acá pegamos el código y tenemos select ID interés, ejecuta la consulta, se inicializa, acá lo vamos asignando y acá hacemos un return del array intereses. Luego lo invocamos acá. Ponemos entonces pesos intereses igual a contacto traer intereses seleccionados y le pasamos por parámetro el ID del contacto del cual obtener los intereses. ¿Ven? Quedaría más escueto acá, ¿no? Con menor cantidad de código, por lo tanto es como más más limpio. Bien, sigo buscando a ver si hay algo más por mudar al data.php. Acá contacto insertar, contacto modificar. Bien, creo que sería todo. Acá categoría 3 por todos. Bien, creo que estaría esto completo, funcionando. Llegó el momento de probar, a ver si hay algún error. Por lo tanto, empezamos con el listado de contactos. Muestra bien, correctamente. Vamos a crear uno nuevo. Vamos a ver cuáles habían. Nombre, Mónica Argento, categoría amigos. Le doy el botón guardar. Bueno, selecciono mujer nada más. Grabar. Y ahí aparece. Vamos a modificarlo. En el modificar está fallando. Variable indefinida con en la línea 134 del data.php. Vamos a ver la línea 134 del data.php. Esta. Ah, bien, acá. Claro, no nos conectamos todavía. No obtuvimos el objeto connection. Entonces acá me falta llamar a la función conectarse, que está definido en el archivo conexión.php, del cual hago un include arriba. Y acá también me va a aparecer lo mismo en este otro. Connection. Llamo la función conectarse. Bien, ahora sí. Probamos de nuevo. Cancelamos. Vamos ahora a modificar Argento Mónica, ¿no? Y ahora carga bien, correctamente. Le damos a cancelar. No, voy a modificar, voy a hacer una modificación. Le selecciono alguna fecha de nacimiento. Selecciono algún interés y lectura. Y algún deporte favorito. Le doy a grabar. Grabo correctamente. Voy a modificar a ver si los datos han sido grabados y no. Ahí me está tirando un error en el caso de deportes. Ahí estoy viendo varios errores en el de deportes. Contacto form, línea 387. Bien, el error se está produciendo acá. Claro, esto no tendré que ir así de esta manera. Tendré que ir directamente preguntando por esto. Ahí está. Sería lo mismo, a ver, para que se entienda, se va guardando el ID del deporte. Igual a esto. Acá en esta variable temporal. Y acá lo comparo, entonces, por el ID del deporte. ID deporte no seleccionado, pongo cell. Ahí está. Y este me devuelve el ID del deporte que estoy recorriendo actualmente para cargar los deportes. Probamos ahora de nuevo.
cancelar. Argento Mónica, le doy a modificar. Selecciono los 4 intereses, selecciono un deporte más, declaro como inhabilitado, cambio la fecha de nacimiento al 2 y le doy a grabar. Se grabó correctamente, pruebo, luego modifico de nuevo y ahí están, todos los datos permanecieron, ¿no? Se grabaron los datos. La fecha 2, ¿ven? 3 deportes, inhabilitado, habilitado deschequeado y los 4 intereses. Bueno, le doy cancelar y vamos por el eliminar. Listo, lo elimino. O sea, quedó funcionando. Hicimos una prueba rápida para probar, bueno, si seguía funcionando después de todos los cambios. ¿Cuál fue el cambio que hicimos? Bueno, mudamos al data.php, que ahora es nuestro archivo de acceso a datos, que contiene todas las funciones que interactúan contra la base de datos. Contiene funciones generalmente de tipo CRUD o de tipo ABM. Por ejemplo, traer datos, traer por ID, eliminar, insertar, modificar, traer deportes seleccionados, traer intereses seleccionados. Todos me devuelven, bueno, un array. Después acá empieza lo referente a categoría. Categoría traer todos, deporte traer todos, interés traer todos. Le agrego este prefijo para saber más o menos o sea, sobre qué tabla está trayendo los datos, ¿no? O qué entidad. Bien, entonces la ventaja de esto es que tenemos separado el archivo contacto listado, queda más limpio. ¿Ven? Simplemente llamamos acá a la función definida en el data.php. Y la ventaja es que esto puede ser, bueno, convertido. Si en el caso de mañana, si llegáramos a cambiar de base de datos, bueno, solamente vamos a modificar este archivo. Las funciones, bueno, para trabajar con la base de datos, por ejemplo, SQL Server, Oracle, que ya no serían estas, ¿no? Que son específicas para trabajar con MySQL. Sería una de las ventajas.